Bueno, hoy vamos a resolver un pequeño problemita de física, siempre con la segunda ley de Newton. Vamos a resolver este pequeño problema con tres masas. El problema dice, encontrar la aceleración del sistema y la tensión de las cuerdas sin rozamiento. Ahí está entre paréntesis, sin rozamiento. Entonces lo que tenemos que encontrar es la tensión de esta cuerda y la tensión de esta otra. Entonces yo le voy a dar un nombre, le vamos a identificar, esta va a ser tensión 1 y esta va a ser tensión 2, porque hay dos cuerdas. Entonces siempre en física, en la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay que identificar, por ejemplo, si tenemos tres masas, entonces vamos a hacer tres diagramas de cuerpo libre. Entonces empezamos con nuestros diagramas de cuerpo libre y voy a identificar quién es quién. A este le voy a llamar masa 1, a este masa 2 y a este masa 3. Entonces empezamos con el diagrama de cuerpo libre. Empezamos con un pequeño diagrama de cuerpo libre acá. Sencillo. Entonces acá le voy a poner masa 1. Entonces empezamos a ver las fuerzas que interactúan en esta masa. ¿Qué fuerzas interactúan? Sabemos que está sobre un objeto, está la normal y el peso. Entonces yo le voy a colocar aquí el vector, la normal, y le voy a colocar acá el peso. El peso acá va a ser negativo, porque se opone al movimiento, a que esta masa se mueva, ¿sí? Lo otro es identificar también hacia dónde se dirige el sistema. En este problema me dan una flechita que este objeto va para arriba, o sea que la masa está subiendo, ¿sí? Y estos se están retirando y este se está retirando. Por alguna extraña razón dice que la masa está subiendo, entonces vamos a respetar eso. Entonces, si la masa está subiendo, esto quiere decir que la tensión acá va a ser negativa. Entonces, ¿por qué la tensión 1 es negativa? Porque si lo evaluamos en un plano cartesiano acá, ¿sí? Lo evaluamos en un plano cartesiano, el objeto se empieza a mover en el X negativo, por eso la tensión acá es negativa. Mucho cuidado ahí. Entonces yo lo identifiqué aquí como menos tensión 1. Ahí está, ahí tenemos la masa 1. Vamos con la masa 2. Hacemos otro pequeño diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Y identificamos, bueno, ¿qué fuerzas interactúan en la masa 2? Está la normal, está sobre un objeto, está la normal y está el peso. El peso impide el movimiento. Eso quiere decir que tenemos una normal y tenemos un menos peso, ¿sí? Menos el peso. Aquí es negativo. Entonces, la tensión acá, si hacemos un plano cartesiano, ¿sí? Sabemos que de este lado está el X positivo y de este otro lado está el X negativo. Entonces la tensión se va a mover en el X negativo. Por lo tanto, la tensión acá va a ser menos tensión 2. Ahí está. Ya tenemos dos diagramas de cuerpo libre. Dijimos que son tres masas, deben de haber tres diagramas de cuerpo libre. Entonces dibujamos nuestro otro pequeño diagrama de cuerpo libre de la masa 3. ¿Sí? Ahí está. Entonces nos damos cuenta que el objeto aquí solo se está moviendo en Y. Por lo tanto, aquí habrán dos vectores, que sería la tensión 1 de la cuerda esta, tensión 1 y la tensión 2. Entonces acá en este vector voy a identificar las dos tensiones. Entonces, como este objeto va para arriba, ¿sí? Si lo trazamos en un plano cartesiano acá, el objeto va subiendo y se mueve en Y positivo. Por lo tanto, aquí va a ser más tensión 1 y va a ser más tensión 2. ¿Qué otra fuerza interactúa en esta masa 3? Solo eso, solo la tensión. Normal no puede haber porque no está sobre un objeto, ¿sí? Y el peso también existe porque el peso está impidiendo el movimiento. Eso quiere decir que también hay un menos peso, ¿sí? Mucho cuidado, es negativo porque el objeto va subiendo, ¿sí? Va subiendo. Por lo tanto, si va subiendo, va en contra de la gravedad. Entonces, sabemos que, lo voy a colocar acá, que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Al tener la gravedad que va hacia arriba, entonces me quedaría, esto es igual a la masa por menos la gravedad. Entonces, aquí ya la ecuación me cambiaría y ya me diría que es el menos el peso, ¿sí? Entonces de ahí sale ese negativo.
Bueno, luego de eso entonces ya podemos plantear nuestras ecuaciones y empezamos a decir cómo es que podemos encontrar la aceleración y la tensión de las cuerdas. Entonces empezamos con las ecuaciones. Entonces notamos algo muy importante. Que empezamos con la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Hay movimiento en X? Sí, el movimiento se está dando. Como hay movimiento, me aparece que la masa 1 por la aceleración. Y si evaluamos el movimiento en fuerzas de Y, ¿habrá movimiento ahí? No hay. Ahí le voy a colocar 0. ¿Por qué no hay fuerzas en Y? ¿Por qué no hay? Porque el objeto realmente se está moviendo solo en X. Si el objeto estuviera brincando, ahí sí, habría un movimiento en X y en Y. Si se estuviera moviendo para atrás, ¿sí? Y brincando, entonces ahí aparece el movimiento en Y. En este caso, el movimiento en Y no existe, por eso le voy a colocar 0. La masa 1 por la aceleración se la coloco cuando hay movimiento. 0 cuando no hay movimiento. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué fuerzas interactúan para que este movimiento se dé? Entonces, para eso nos sirve el diagrama de cuerpo libre. Entonces, si este es de la masa 1, entonces ya puedo decir que ¿qué fuerzas interactúan en X? Me voy a mi diagrama de cuerpo libre y visualizo que en X solo aparece menos tensión 1. Entonces voy a colocar menos tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Sí? En este caso, como no hay rozamiento, entonces no me interesa sumatoria de fuerzas en Y. Si hubiera rozamiento, ¿sí? Entonces ahí ya entra el coeficiente de rozamiento, si es cinético o estático, entonces ya entra en función, entonces ya podría yo utilizar, si no hay movimiento pero hay fuerzas que se oponen al movimiento, entonces ya podría utilizar yo las fuerzas que están en Y, que en este caso sería la normal y el menos el peso. En este caso no hay rozamiento, excelente, no los tomo en cuenta. Bueno, entonces ya tengo una de mis primeras ecuaciones. Ahí está. Ahora vamos con la siguiente ecuación. Esta ecuación es de la masa 2. Vamos con la masa 2. En la masa 2 tenemos sumatoria de fuerzas en X. ¿Hay movimiento en X? Sí, el movimiento se está dando solo en X. Como hay movimiento, voy a colocar masa 2 por la aceleración. Ahí está. Ahora miramos sumatoria de fuerzas en Y. ¿Hay movimiento en Y? Ya explicamos esto. El objeto no está brincando, ¿sí? Solo se está moviendo en X. Como solo se está moviendo en X, entonces sumatoria de fuerzas en Y es 0. Bueno, entonces ahora empezamos a encontrar la ecuación. ¿Qué fuerzas interactúan en X para que el movimiento se dé? Nos vamos al diagrama de cuerpo libre de la masa 2 y nos damos cuenta que solo es la tensión 2. Entonces lo voy a colocar menos tensión 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Y aquí obtengo mi otra ecuación. Ahí está. Ecuación de la masa 1 y ecuación de la masa 2. Bueno, entonces vamos con la masa 3. La masa 3 se mueve, lo voy a colocar como sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Hay movimiento en X? No, porque el objeto dice que está subiendo. Aquí hay un vector que nos indica que va subiendo. Entonces el objeto no se está moviendo en X, solo se está moviendo en Y. Si yo le pego un empujoncito acá, entonces este ya haría una especie de péndulo. Entonces ya hay movimiento en X. En este caso solo hay en Y. Entonces voy a colocar, como no hay movimiento en X, voy a colocar 0. Luego, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Hay movimiento en Y? Sí, ahora sí la hay. Entonces me dirijo a mi diagrama de cuerpo libre de la masa 3 y me doy cuenta que los movimientos que hay, la sumatoria de fuerzas que interactúan para que éste se mueva, entonces ya le puedo colocar masa 3 por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas interactúan? Ya me di cuenta que es la tensión 1 más la tensión 2 menos el peso porque impide el movimiento y la masa 3 por la aceleración. Ahí está. Y ahí obtengo mi otra ecuación. Ahí está. Ya tengo 3 ecuaciones. De estas 3 ecuaciones yo tengo que encontrar
o despejar, unificar esas tres ecuaciones de tal forma que pueda encontrar la tensión y la aceleración del sistema, ¿sí? Y se da cuenta, aquí es donde la matemática se pone interesante, porque si este movimiento se está dando, todo está relacionado. Eso quiere decir que esas tres ecuaciones están relacionadas y yo las puedo unificar y poder encontrar los datos que me están pidiendo. Entonces voy a tomar como referencia la ecuación de la masa 3. Entonces voy a tomar que ya voy a empezar a sustituir tensión 1 más tensión 2 menos el peso es igual a la masa 3 por la aceleración. Ahí está. Ahora voy a sustituir. Voy a sustituir este menos tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. Si menos tensión 1 es negativa, entonces este es negativa. Entonces lo voy a colocar aquí en la tensión 1. ¿A qué es igual la tensión 1? A masa 1 y la aceleración, y lo voy a sustituir. Entonces me quedaría menos masa 1 por la aceleración más. Ahora voy con la tensión 2. ¿A qué es igual la tensión 2? Como menos tensión 2 es igual a la masa 2 por la aceleración, entonces la respuesta aquí puede ser negativa. Entonces me va a quedar menos la masa 2 por la aceleración. Ahora desarrollo el peso. El peso lo voy a desarrollar con la ecuación que es. Resulta que como esta ecuación está de la masa 3, aquí va a ser la masa 3 por la gravedad es igual a la masa 3 por la aceleración. Entonces ahora puedo despejar un poquito acá los signos, quitar los paréntesis, menos masa 1 por la aceleración, aquí más por menos, aquí me va a dar menos, ¿sí? Mucho cuidado, aquí me confundí, menos masa 2 por la aceleración, menos la masa 3 por la gravedad. Esto es igual a la masa 3 por la aceleración. Entonces ahora busco el factor común. Si se dan cuenta, aquí es aritmética básica, nada más, no es nada complejo. Entonces busco el factor común. Voy a dejar el menos la masa 3 por la gravedad es igual a la masa 3 por la aceleración. Estos dos los voy a pasar del otro lado, los voy a despejar como una ecuación de primer grado y me quedaría más la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Busco el factor común, masa 3 por la gravedad es igual, y aquí me quedaría prácticamente el factor común, que sería la aceleración. Aquí puedo ordenar masa 1 más la masa 2 más la masa 3. Ahí está. Ahora despejo y me queda que menos la masa 3 por la gravedad dividido la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 es igual a la aceleración. Ahí está. Y ahí obtengo ya la ecuación que andaba buscando. Entonces, ya que tengo esa ecuación, ya puedo sustituir los valores. ¿A qué equivale la masa 3? Equivale la masa 3 a 22 kilogramos, ¿sí? Multiplicado, o aquí lo puedo colocar entre paréntesis, no importa, está bien. La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Dividido la masa 1 y la masa 2, 6 kilogramos más los 12 kilogramos más los 22 kilogramos. Esto es igual a la aceleración. Y si yo introduzco eso a la calculadora, puedo introducir todo a la calculadora y la respuesta me va a dar menos 5.39 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? En física sabemos que el negativo me está indicando que el objeto está cambiando de aceleración, ¿sí? de más a menos, entonces está frenando. Luego de eso ya puedo encontrar, esta es la aceleración de todo el sistema, ¿sí? Porque ya dijimos que las tres ecuaciones están unidas con dos cuerdas. Eso quiere decir que la aceleración va a ser la misma para las tres masas. Entonces, en base a eso yo puedo encontrar la tensión. Y la tensión está mucho más fácil porque ahora las ecuaciones ya están ahí, ya tengo la aceleración y ya puedo sustituir los valores. ¿Cómo encontrar la tensión 1? Aquí tengo la ecuación. ¿Cómo encontrar la tensión 2? Aquí tengo la ecuación. Entonces, sabemos que este es negativo, puede pasar del otro lado. Aquí hay un 1 imaginario, está multiplicando, pasa a dividir y este se convierte en menos masa 2 por la aceleración. Pero vamos a empezar con la masa 1. La masa 1, la tensión 1. Entonces venimos y colocamos tensión 1 es igual a menos, ¿sí? Porque este pasó del otro lado. Tomamos la ecuación esta que está acá y ya sabemos que es negativa. La masa 1, que es 6 kilogramos,
¿sí? Multiplicado la aceleración que ya encontramos, que es 5.39 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la tensión 1 equivale a ¿cuánto? Si lo multiplicamos en la calculadora, menos por menos me va a dar más. 6 por 5.39 me da el valor de 32.34 kilogramos metro segundo al cuadrado. Análisis de dimensión, aquí me queda Newton. Ahí tengo la tensión 1, la tensión de la cuerda 1. Vamos con la tensión de la cuerda 2. La tensión de la cuerda 2, utilizamos la ecuación de la tensión de la cuerda 2. Ya sabemos que este va a ser negativo de este lado. La masa 2 es 12 kilogramos, ¿sí? Y la aceleración ya dijimos que es la misma porque están unidas a las cuerdas, a las dos cuerdas. Entonces me queda menos 5.39 metros por segundo al cuadrado. Entonces la tensión 2 equivale a ¿cuánto? Si lo multiplico, menos por menos ya sabemos que nos va a dar más. 12 por los 5.39 me da un valor de 64.68. Análisis de dimensión, kilogramo metro segundo cuadrado me va a dar Newton. Y ahí está resuelto el problema. Entonces, lo único que tuvimos que hacer acá es analizar y ver hacia dónde iba el objeto, ¿verdad? Aquí el problema nos dice que va hacia arriba. Mucho cuidado, si el objeto iba hacia abajo, otra cosa afuera, los signos cambiarían. La parte más compleja o digamos un poquito difícil de entender va a ser el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado, hay que saber mucho concepto para poder resolver este tipo de problemas. Entonces espero que les haya ayudado un poco en sus tareas, jóvenes. Se cuidan, saludos.